grito de victoria. Esta expresión de Elena es acorde con Apocalipsis. En el tiempo final va a haber un pueblo que va a permanecer de pie y se lo llama el Israel de Dios. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si somos el Israel de Dios. Entonces lo que quiero plantear en este tema es dónde estamos nosotros, tanto en la historia como en la profecía. Tenemos que identificarnos nosotros en la Biblia. Para comenzar vamos a empezar con la identificación de Cristo, ¿sí? Vamos a avanzar. La identidad de Cristo primero. Cristo identificándose a sí mismo en la profecía. ¿Qué vemos ahí? Este es el Jesús, el niño Jesús católico. ¿Lo vieron alguna vez? Hemos visto cuadros, estatuas, de hecho hay celebraciones en el catolicismo del niño Dios, se lo llama así. Pero yo quiero que ustedes miren esos rostros. Miren ese rostro de acá. ¿Qué ven ustedes ahí? Triste. Yo lo veo serio, ¿no? Está haciendo una seña. ¿Y este otro cómo lo ven? ¿Qué ven ahí en ese Cristo? Un rostro adulto y también llamando a todos a venir a Él. O sea, Cristo con 3 o 4 años, Él ya sabía todo. En el catolicismo Cristo sabía todo desde niño. Desde niño. Él nació ya con los dedos así, que no sé por qué, pero estaba con los dedos así, ¿no? Esa es la concepción católica de Cristo como Mesías, el niño Jesús. Y la niñez de Cristo encierra muchísimas lecciones preciosas para nosotros. Los que han leído El deseo de toda la gente saben lo que significa. ¿Qué significa perder de vista a Cristo por unos minutos? ¿Se acuerdan la niñez de Cristo? Que se le perdió a la mamá y al papá. Significa hasta 3 días para encontrarse con Él. Nosotros no podemos perder de vista a Cristo. Puede tardar mucho tiempo, ¿no? Pero en esa niñez hay enseñanza. Vamos a avanzar con los versículos. Fíjense los textos. Dice Lucas 2:40, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Interesante. ¿Cómo que se llenaba de sabiduría? Significa que no la tenía. Él necesitaba gracia y necesitaba sabiduría. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Interesante. ¿Hemos pensado alguna vez sobre esto? ¿Cómo fue Cristo dándose cuenta Él de quién era? O sea, Cristo no nació sabiendo quién era. Ahora, Él siendo niño, siendo pequeño, probablemente conocía las historias, ¿no? Las historias de los magos, lo que pasó con Simón en el templo, con Ana la profetisa, todo eso estaba guardado en el corazón de los padres. Pero Cristo iba creciendo en sabiduría. Avancemos con la siguiente. Agregamos una cita del espíritu de profecía a los textos que leímos. Deseo a toda la gente 49:2. Dice, su inteligencia era viva y aguda. Tenía una reflexión y una sabiduría que superaban a sus años. Sin embargo, su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. O sea que Cristo crecía, aunque era superior, digamos, su inteligencia a la del común de los chicos, su inteligencia iba creciendo gradualmente conforme a las leyes, ¿sí?, de la niñez. O sea que Cristo aprendió como un niño más. Aprendió como un niño más. Y fue recién a la edad, bueno, no me voy a adelantar, vamos a la siguiente cita. Hebreos, ¿qué nos dice? ¿Quién quiere leerlo? Léalo, tranquilo, sí. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era el Hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Aunque era hijo, ¿qué significa? Aunque era hijo. Aunque era hijo El Hijo de Dios. de Dios. O sea, aunque era, él no estimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. O sea, aunque era hijo no se refiere a que era el hijo del hombre, que era el hijo de Dios. Entonces dice, aprendió la obediencia. ¡Wow! Esa frase, cuando empezó a estudiar la humanidad de Cristo,
era terrible para mí. Mi mente constantemente pensaba, ¿no? ¿Cómo Cristo aprendió la obediencia? Evidentemente hubo un progreso. Y dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Interesante. Cristo aprendió, Cristo padeció, Cristo ofreció ruegos. El contexto de este pasaje dice que él ofreció ruegos a aquel que lo podía librar de la muerte. Y con padecimiento aprendió la obediencia. Vamos a avanzar con la siguiente. Y en Hebreos 10, 5 al 7 dice, por lo cual entrado en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. No solamente Cristo aprendió, se llenó de sabiduría, conocimiento, sino que en algún momento Él dijo, como en el rollo del libro está escrito sobre mí. ¿Qué significa eso? Cristo se identificó a sí mismo en la profecía, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Y hubo una edad particular en la cual él empezó a darse cuenta cuál era su misión. Yo he marcado otras cosas de otros temas en los que no vamos a entrar por una cuestión de tiempo. Esa expresión, me preparaste cuerpo. Para los entendidos, hemos comenzado una guerra contra la crítica textual. Hemos comenzado una guerra contra la teología. Y ese pasaje es clave, no voy a entrar ahora, ¿sí? Me preparaste un cuerpo, dice Hebreos. Y Elena de White dice también lo mismo que eso. Aunque el Salmo, que está citado, has abierto los oídos, dice, has abierto mis oídos, exactamente. Hay una contradicción ahí, no vamos a entrar en ese tema. Ahora, hay una edad particular en la que Cristo comenzó a darse cuenta de quién era, y eso fue a los 12 años. Fíjense que la Biblia hace un silencio sobre la niñez de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta los 12 años en la visita de Pascua. Vamos a avanzar. Esto está en el Desierto de las Gentes, página 57.4. Dice, por primera vez el niño Jesús miraba el templo, veía a los sacerdotes de albos vestidos. ¿Qué significan albos vestidos? Blancos, muy bien. Dice, cumplir su solemne ministerio. Contemplaba la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores se inclinaba en oración. Mientras que las nubes de incienso ascendían delante de Dios, presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Interesante. O sea, Cristo, cuando empezó a ver esas víctimas sangrantes y todos los actos del santuario y esos sacerdotes con sus vestidos blancos, su mente se iba impresionando, más todo lo que él conocía de las Sagradas Escrituras se iba revelando en su mente quién era él y para qué había venido. Entonces Cristo se identificó a sí mismo en las Escrituras, aprendió no solamente del sistema sacrificial, del cual nosotros también disponemos. Esta mañana estuvimos estudiando el sistema sacrificial, identificándonos a nosotros también en esa profecía. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Vamos a avanzar. Entonces, vamos a ver, yo arbitrariamente tomé 3 puntos. Hay muchos más puntos en los cuales Cristo se identifica como Mesías. El primero es el tiempo. ¿Qué dice el pasaje? Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo fue ese cumplimiento del tiempo? En el cual Cristo vino. ¿Cómo sabemos que Cristo es el Mesías? Porque vino en el cumplimiento del tiempo. ¿Qué tiempo? La profecía que terminó. De las 70 semanas. De la estrella, las 70 semanas, muy bien. Esa es la profecía de tiempo, exactamente. Hay una profecía de tiempo que nos marca que Cristo es el Mesías. ¿Pueden venir Mesías después del cumplimiento de las... No, antes tampoco. Tiene que ser llegado el cumplimiento del tiempo. Vamos a ver otro punto, el siguiente. El nombre. Y este es también, me hubiese gustado extenderme un poco en este tema, pero lo vamos a dejar ahí para poder redondear el tema de hoy. ¿Quién quiere leerlo? Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal,
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Muy bien. Interesante este pasaje. Cristo iba a ser llamado Emmanuel. Dios con nosotros. Bien. Ahora, ¿cuántas veces a Cristo se lo llama Emmanuel en el Nuevo Testamento? Interesante. Esto nos lleva a pensar en el significado de los nombres. Pues el tema del nombre es un tema que venimos estudiando. Esta mañana tocamos un poquito también. En el significado de los nombres. ¿A Cristo se lo llamó Dios con nosotros o no? Vamos a un ejemplo. Juan 14. Juan 14, ¿qué le dice uno de los discípulos? Señor, muéstranos al Padre y nos alcanza. ¿Y qué le dice Cristo? Exacto, tanto tiempo estoy con ustedes que no vieron al Padre. El que me vio a mí, vio al Padre. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Cristo era Dios manifestado en carne. Fíjense esa expresión, ¿no? Dios manifestado en carne. Muchas veces se lo toma como que Cristo era el único Dios verdadero, entonces era el único Dios que bajó y se manifestó en carne. Pero no, el pasaje se refiere a esto. Dios manifestado en carne es que Cristo nos revela el carácter del Padre. ¿Se entiende? Por eso Cristo es Dios manifestado en carne. No porque Él sea el único Dios verdadero, porque Cristo ¿a quién llama el único Dios verdadero? A su Padre. Esto es importante, esto está en el camino a Cristo. Cristo era Dios manifestado en carne porque nos manifestaba quién era Dios. O sea que Cristo tuvo un nombre que era la revelación del carácter del Padre, ¿no? Aunque fonéticamente nunca lo llamaron Emmanuel. O por ahí sí lo hayan llamado, no lo sé. Pero evidentemente su misión cumplía el propósito de su nombre. Vamos al siguiente. Y por último, no es que sea el último, hay muchas otras cosas. Un linaje. Cristo es el Mesías porque tiene un linaje. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Quién era Isaí? ¿Se acuerdan? El padre de David. El padre de David. El padre de David. Es decir, que el Mesías no podía venir de cualquier linaje. Tenía que venir de la tribu de Judá. Tenía que venir de la casa de David. ¿Cómo le dijo el ciego Bartimeo a Cristo cuando lo escuchó que andaba por allá? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese debería ser nuestro clamor constante, ¿no? Y Mateo, el apóstol, en su evangelio, lo primero que hace es establecer el linaje. Si leen Mateo van a ver que comienza diciendo desde Abraham hasta el rey David, creo que 14 generaciones, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. ¿Y qué es lo que se establece? Una línea de tiempo, ¿sí? Una línea, un linaje que muestra que Cristo realmente es el Mesías. Ahora, la pregunta para ustedes. ¿Piensan ustedes que esos factores que están acá se pueden aplicar a nosotros como pueblo también? Eso es lo que vamos a tratar de ver, ¿no? En esta mañana. Yo creo que hay muchas otras cosas en las que nosotros tenemos que imitar al Mesías, pero en estos puntos me parecieron importantes. Primero, si nosotros surgimos en el tiempo señalado, si tenemos un nombre que es particular y si tenemos un linaje. A mí el que más me interesa de todo es el del linaje, el que más me apasiona, ¿no? Y yo me puse a estudiar este tema y mientras lo iba estudiando Dios me fue mostrando cosas muy sencillas, pero que para mí fueron grandes revelaciones, ¿no? Entonces esas son las que quiero compartir con ustedes. Vamos a avanzar entonces con el tema del tiempo. Esto lo voy a pasar un poquito rápido. Van a tener que tenerme misericordia, pero vamos a entrar en mucho detalle. La Biblia, se lo voy a poner así, bien sencillo. La Biblia predice que el pueblo de Israel iba a ser disperso entre las naciones. ¿Qué significa disperso entre las naciones? Que los iba a correr de Jerusalén, de Israel, de Palestina, los iba a mezclar en otras naciones y que al cabo de cierto tiempo Dios los iba a empezar a juntar de nuevo. Esa profecía está en Levítico capítulo 26. Fíjense estos pasajes que están acá. ¿Quién quiere leerlo? Si quieren leerlo de su Biblia, lo pueden leer de su Biblia. Van a encontrar una diferencia con la Reina Valera 60. Esto está tomado de la versión King James,
de la versión del rey Jacobo. Sí, hermano, que alguien lo lea. Si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 tiempos más por vuestros pecados. Yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 tiempos por vuestros pecados. Yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 tiempos por vuestros pecados. Bien, hermanos, esa profecía de los 7 tiempos aparece en el gráfico de 1843. Nuestros pioneros interpretaban que esos 7 tiempos eran 2520 años de dispersión de Israel. Pero yo ahora se lo voy a hacer más sencillo. Vamos a arrancar de lo sencillo a lo complejo. Siguiente diapositiva. Dice, a vosotros, esto es Levítico 26 también, a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará y gozará sus días de reposo. ¿Por qué Dios le reclama a Israel que durante la dispersión de Israel la tierra va a gozar sus días de reposo? Porque ellos lo profanaban el día de reposo. Entonces ¿no sería lógico que cuando Dios restaure a Israel se vuelva a observar el día de reposo? Amén. Amén. Cuando Dios restaura a Israel, hay una restauración ¿de qué? Del día de reposo, que fue una de las causas por las cuales ellos fueron dispersos. Pero vamos a ir a la profecía de tiempo. Vamos a avanzar a la siguiente. Todos conocen esto. Por eso vamos a partir de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Sí? Todos conocen. ¿Quién me puede decir qué es esto que estamos viendo acá? O capaz yo estoy dando por sentado que es muy sencillo y no es tan sencillo. No sé. Y hay alguna gente que... Bueno, sí, no, quizás no todos lo tenemos bien, pero más o menos lo hemos escuchado. El dominio del cuerno pequeño. Amén. Sí. Este es el dominio del cuerno pequeño. Muy bien, la persecución papal. Estos son 1260 años. ¿De qué otra manera aparece este periodo en la Biblia? 42 meses. 42 meses, tiempos y medio tiempo, 1260 días. ¿Sí? Pero es el mismo periodo. Es un periodo de 1260 años que va desde que el Papa asume como cabeza de la Iglesia con poder político en Roma, hasta que el Papa es quitado, ¿por quién? Por Francia, exactamente, por la Revolución Francesa. Esos 1260 años son 3 años y medio proféticos. Ahora bien, háganse simplemente esta pregunta. Si yo les digo que son 3 años y medio, estoy dando por sentado de que si es la mitad de algo, ¿sí? 3 años y medio, ¿qué es? Es la mitad de una semana, de años. 3 y medio es exactamente la mitad de una semana. Si hay una mitad, ¿qué significa? Que tiene que haber otra mitad. Por eso son 3 años y medio. Pasamos a la siguiente diapositiva. Si nosotros simplemente le agregamos la otra mitad de tiempo, simplemente se la agregamos, nos lleva al año 722 a.C. ¿Sí? Y en ese año fue cuando Dios empezó a dispersar a Israel. Dios empezó por medio de los asirios, al reino del norte, lo empezó a dispersar y a llevar entre las naciones. Realmente habían 2520 años de dispersión del pueblo de Israel. Eso se puede corroborar en la historia, más allá de que tomemos Levítico 26 o no. Pasamos a la siguiente diapositiva. En realidad, estos 2520 años se pueden dar en las dos dispersiones. En este año fueron las 10 tribus del norte. En este año 677 a.C. fue la tribu de Judá con Babilonia, con Nabucodonosor. Si se le aplican los 2520 años, llegamos al año 1798 y 1843. En realidad es de 43, yo me equivoqué acá. Exactamente como aparece en el gráfico. 2520 años, 677 a.C., llegan a 1843. O sea, los pioneros adventistas creían, ellos,
que realmente ellos eran la reunión de los hijos de Israel, literalmente, que se había cumplido el tiempo en que Dios estaba empezando a juntar a sus hijos. Vamos a avanzar con la siguiente. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 10. Vamos a comparar dos textos. Dice: el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Esta es una profecía de Apocalipsis capítulo 10, ¿sí? Y vamos a compararla con Daniel capítulo 12. La siguiente. Ahí arriba aparece el mismo texto, abajo dice: oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Fíjense que es la misma profecía. Juró por el que vive por los siglos, ¿sí? Pero no dice que el tiempo no sería más, dice que sería por tiempos y la mitad de un tiempo, ¿sí? Lo vimos recién eso terminó en 1798. Dice: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¡Wow! ¿Qué nos está diciendo ahí? Que cuando se terminen este tiempo, estos 1260 años, ¿qué se acaba también? La dispersión del pueblo de Israel. Todo esto los pioneros adventistas lo tenían claro. Ellos creían que nosotros éramos la reunión de los hijos de Israel. Entonces nosotros podemos decir claramente que nuestro movimiento entre 1798 y 1844 cumple la profecía de tiempo. Vamos a avanzar un poquito más. Elena de White dice, primeros escritos, página 74: en la dispersión Israel fue herido y desgarrado, pero ahora en el tiempo de reunión Dios sanará y vendará a su pueblo. En la dispersión los esfuerzos hechos por difundir la verdad tuvieron poco efecto. Lograron poco resultado o ninguno, pero en la reunión, cuando Dios extienda su mano para juntar a su pueblo, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tendrán el efecto asignado. Todos deben estar unidos y manifestar celo en la obra. Vi que es erróneo de parte de cualquiera referirse a la dispersión para encontrar ejemplos que nos gobiernen ahora en el tiempo de reunión. Porque si Dios no hiciese más por nosotros ahora de lo que hizo entonces, Israel no sería reunido jamás. Amén. Entonces Elena de White consideraba, gracias hermano, consideraba, junto con los pioneros adventistas, de que ellos estaban viviendo en el tiempo de reunión. ¿La reunión de qué? De las tribus de Israel. Entonces nosotros, en el patrón del tiempo, tenemos una fecha. Después de los 2520 años surge el movimiento adventista. Avanzamos con la siguiente. Entonces Elena dice, he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Elena de White está hablando de qué? Del gráfico de 1843 y dice que Dios dirigió este gráfico y que las cifras eran como Él las quería. Y una de las cifras que aparece es los 2520 años de dispersión de Israel. ¿Sí? Entonces tenemos el aval del Espíritu de Profecía sobre esta interpretación. Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, segundo punto, y acá los quiero escuchar un poquito a ustedes. El nombre. Tenemos un nombre nosotros. ¿Tenemos un nombre? ¿Se identifican con ese nombre? Interesante pregunta. Yo les voy a contar mi testimonio. Yo cuando no estaba en la iglesia y escuché por primera vez a Adventista del Séptimo Día, ¿saben qué significó para mí? Nada en absoluto. Para la gente del mundo que escucha este nombre, no tiene ningún significado. Tienen que buscar en el diccionario qué significa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué piensan ustedes de este nombre, Adventistas del Séptimo Día? Porque lo que surgió después de 1844 fue el movimiento adventista del Séptimo Día. Ese es el nombre que tenemos. Ahora, para mí como mundano no significaba nada. Pero saben ustedes que para los cristianos
este nombre sí tiene significado. Para el mundo cristiano en general, este nombre tiene un significado. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Vamos a avanzar a la siguiente. Fíjense, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 5. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, no en la época de la Reforma, no en la época de los cristianos primitivos, sino en los últimos días, vendrán burladores, dice, andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Los malos deseos, ¿no? Los apetitos. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué es lo que van a preguntar ellos? ¿Dónde está la segunda venida? ¿Qué se va a poner en duda? La segunda venida de Cristo. ¿Quiénes fueron los que más escucharon esta pregunta de parte de los burladores? Los que atravesaron el chasco de 1844. ¿Qué pasó después que Cristo no vino? Todos los burladores dijeron, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Eso estaba profetizado y se va a cumplir con nosotros también, como cristianos adventistas del séptimo día. Y los que se van a burlar no van a ser tanto los del mundo, sino los cristianos, porque nuestro nombre es una reprensión al mundo cristiano. ¿Sí? Para la gente del mundo nuestro nombre no significa nada. Entonces dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. ¿Cómo esta gente que se burla de la segunda venida menciona la creación? Porque son cristianos. Pero la creación de ellos no es como la creación nuestra. ¿Cómo creemos nosotros en la creación? ¿Una semana de largos periodos de tiempo? No, una semana literal, como está escrito, 6 días y descansó el séptimo día. Pero es mucha la creación para hacer en 6 días. ¿Cómo la hizo Dios? Dios dijo y fue hecho. Él habló y existió. Pero ¿saben ustedes que en el mundo cristiano hoy se ha aceptado la idea de que la semana puede ser largos periodos de tiempo? Y lo proclamó el Papa, catolicismo, comentarios, exactamente. El mundo cristiano ya no cree en la creación literal. Entonces dice que todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación, una creación en la que ellos creen. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Ignoran, pero ¿cómo? Voluntariamente. Significa que son cristianos porque tienen la Biblia. Entonces, ellos son cristianos, pero se burlan de la segunda venida de Cristo literal y no creen en la creación en 6 días de manera literal. Esto, hermanos, se cumple solamente con nosotros como pueblo. Nosotros creemos en la creación en 6 días de manera literal, que fueron por la palabra de Dios creadas las cosas, y creemos en la segunda venida de Cristo de manera literal. Creemos en el principio literal y en el fin literal. Pero los cristianos hoy en día han rechazado estas verdades, por eso se van a burlar ¿de quiénes? No de cualquiera, del pueblo de Dios, de los adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque el nombre adventista del séptimo día es el advenimiento de Cristo literal y la creación de manera literal, por eso descansamos cada séptimo día. Amén. Pero los que rechazan la creación literal dicen no hace falta descansar un día a la semana, porque total, Dios creó todo por largos periodos de tiempo. Vamos a avanzar con una cita del Espíritu de Profecía. Dice, el nombre adventista del séptimo día presenta los verdaderos rasgos de nuestra fe y convencerá a la mente inquisidora, como una saeta del carcaj del Señor. ¿Qué es un carcaj? Donde se guardan las flechas, exactamente. Dice, como una saeta del carcaj del Señor herirá a los transgresores de la ley de Dios e inducirá al arrepentimiento para con Dios y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea que nuestro nombre, según la inspiración, es dado por Dios. Avanzamos a la siguiente. Y tiene un propósito. La de abajo, dice, somos adventistas del séptimo día. ¿Estamos avergonzados de nuestro nombre? Contestamos, no nos avergonzamos de él. Es el nombre que el Señor nos ha dado. Muchos que hemos salido de la denominación, alguna vez nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Tenemos que usar otro nombre? No. Somos adventistas del séptimo día. Dice,
señala la verdad que ha de probar ¿a quiénes? ¿Al mundo? A las iglesias. O sea, nuestro nombre es una reprensión a las iglesias que han abandonado esa fe verdadera. Avanzamos a la siguiente. Dice, no podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión. Expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. El nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. No para el mundo protestante. En él se halla la línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. El gran conflicto se desarrolla entre los mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia. Debido a que los santos guardan los 10 mandamientos en su totalidad, el dragón guerrea contra ellos. Si quisieran arriar el estandarte y renunciar a las peculiaridades de su fe, el dragón se aplacaría, porque excitan su ira. Porque se atreven a levantar el estandarte y a desplegar su bandera en oposición al mundo protestante que adora a la institución del papado. Amén. Hermano, ¿qué significa el nombre adventista del séptimo día? Está en la Biblia, está profetizado de que iban a ser los dos puntos que los cristianos iban a abandonar. Y Elena de White nos dice que ese es un nombre dado por Dios para nosotros, como pueblo particular, para hacer una reprensión al mundo protestante. ¿Sí? Entonces hasta acá, avanzamos un cachito más. Yo les pregunto, yo no quiero avanzar en la hora, hermanos. ¿Avanzamos? Este es el último punto. Sé que a mí, si hay algo que odio, hermanos, en las presentaciones es leer. A mí me gusta hablar y no leer. Pero en este caso es necesario, porque estamos citando fuentes, ¿sí? El linaje, ¿qué piensan del linaje ustedes? ¿Tendremos un linaje nosotros? Amén, tenemos un linaje. Ustedes saben que yo cuando empecé a preparar el tema no sabía bien cómo era el linaje. Yo decía, sí, tiene que haber uno, pero hay que encontrarlo. Y hay que conectar todos los puntos, ¿no? Entonces, sí, Dios dejó en su palabra. Incluso en mi búsqueda, yo había marcado cosas que no sabía por qué las había marcado, y después cuando no encontraba la conexión, fui ahí y estaba marcado la conexión, ¿no? Entonces vamos a avanzar un poquito con esto. ¿Qué tienen en común Nabucodonosor con el Papa Francisco? Son gobernantes de Babilonia. Bien, los dos son gobernantes de Babilonia. Ahora, si yo les preguntara, si hiciéramos una línea de tiempo desde el Papa Francisco, que es argentino, para los extranjeros acá sepan que el Papa Francisco es argentino, desde el Papa Francisco hasta Nabucodonosor, ¿qué piensan ustedes? ¿Hay una línea, hay un linaje, hay una sucesión ininterrumpida? La hay, hermano. Cayeron todos los reyes de Babilonia, surgieron los de Media y Persia, cayeron ellos, surgieron los griegos, después los romanos, y cuando se acabaron los césares, quienes surgieron los papas. Y si bien recibieron una herida de muerte, siguieron los papas hasta el día de hoy. O sea que hay una sucesión ininterrumpida de Babilonia. Entonces tiene que haber una sucesión ininterrumpida del pueblo de Dios desde la época de Cristo. O sea, no, ¿para qué irnos más atrás si ya sabemos que Cristo es el punto de partida, ¿no? O sea, a lo que abarca la Biblia es hasta el primer siglo de la era cristiana. Entonces, vamos a ver esa sucesión, vamos a avanzar. Vamos a iniciar con este punto de partida. Pablo en Roma. Estos son, sí, léalo. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñaba acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Bien. Vamos a tomar a Pablo como punto de partida para nuestro linaje, para nuestra sucesión. Y la Biblia nos dice que en los últimos años de Pablo, la Biblia no registra el martirio de Pablo. ¿Cómo murió Pablo? ¿Alguien sabe? Decapitado. Decapitado, muy bien. Ciudadano romano. ¿Quién era el emperador? ¿Se acuerdan? Nerón. Nerón. Era uno de los peores. ¿Sí? Le puso fin a la vida de Pablo. Pero Pablo estuvo 2 años en Roma, preso, prisión domiciliaria en su casa, pero una de las cosas que Dios permitió es que él reciba gente constantemente. Y los primeros que recibió estando en Roma, dice Hechos de los Apóstoles, fue a los judíos.
recibió a los ancianos de diferentes sinagogas que habían ahí, les habló, algunos creyeron, otros no creyeron, después se fueron discutiendo entre ellos, y Pablo terminó diciendo, le voy a predicar a los gentiles. Y entonces empezó a recibir gente constantemente en su casa y predicarle a los gentiles. Dice que en el primero dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Entonces durante 2 años él estuvo predicándole a los romanos que iban ahí, o quizá extranjeros de otros lugares. Y desde ahí comienza nuestra línea de tiempo. Vamos a avanzar. Vamos a los valdenses. Esto fue algo que a mí me sorprendió, me impactó. Los valdenses tienen un nombre que no es bueno. ¿Por qué? Porque los valdenses viene de Pedro Baldo, y Pedro Baldo surge en el siglo XII. Entonces, los orígenes de los valdenses, todas las enciclopedias y todos los marcan en el siglo XII. Y el siglo XII, hermanos, es muy lejos de Pablo. Entonces, no hay línea de tiempo ahí. Pero, uno de sus líderes, Enrico Arnaud, dice lo siguiente: en realidad los valdenses son descendientes de aquellos refugiados de Italia quienes después de San Pablo, fíjense la línea de tiempo, predicaron el Evangelio allí. Después huyeron de su hermoso país, como la mujer de Apocalipsis, a estas montañas agrestes donde hasta este día han pasado el Evangelio de padre a hijo en la misma pureza como le fuera predicado a Pablo. ¿No les parece muy pretenciosa la afirmación de este hombre? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es determinar si esta afirmación es real, por la historia, ¿sí?, y por el espíritu de profecía. Entonces, según ellos, los valdenses descienden de los que recibieron el Evangelio de Pablo estando en Roma, en su pureza original, y esto fue pasado de padre a hijo hasta el siglo XVIII, porque esto lo escribe Enrico Arnaud en el siglo XVIII, 1700 más o menos. Y él dice que su historia se remonta hasta la época de los apóstoles. Vamos a avanzar con la siguiente. Entonces dice, Apocalipsis 12, el texto que cita este hombre, dice, se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ya lo vimos ese periodo, 1260 años. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrado por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué es esa tierra? Son los lugares apartados, en principio los Alpes, ¿sí?, las montañas del norte de Italia, y posteriormente, ¿quién dijo Estados Unidos por ahí? Posteriormente, Estados Unidos, amén. Ya ella me armó la cadena, pero ahora la vamos a ver igual con el detalle, ¿sí? Primero, esta mujer en el desierto es sustentada en los Alpes, ¿sí?, por 1260 años, y después en Estados Unidos también, ¿sí?, por 1000 años en realidad en los Alpes y después en Estados Unidos. Vamos a avanzar. Entonces dice, los valdenses, vamos a ver lo que dice Elena de White. La historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita ¿a dónde? En el cielo. Sonamos, no podemos verificar nada. ¿Dónde está escrita la historia del pueblo de Dios? Dice, en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Pocas son las huellas que de su existencia pueden encontrarse. O sea, ya me deprimió la investigación, ¿no? Entonces dice, fuera de los que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores. O sea, ¿dónde podemos encontrar evidencia de la historia del pueblo de Dios? En las acusaciones de sus perseguidores. Así que yo le voy a leer ahora 2 fuentes católicas que hablan acerca de los valdenses. Los valdenses fueron perseguidos por la Iglesia Católica. Entonces, mucho de la historia de los valdenses está registrada en las crónicas de sus perseguidores. Vamos a avanzar a la siguiente. ¿Quién quiere leer esta? Así descanso. Dale, dale. Dice, deseosos de rodear su propia historia y doctrina con un halo de antigüedad, algunos valdenses reclamaban que la suya era una iglesia apostólica. Las primeras congregaciones valdenses, se decía, fueron establecidas por San Pablo, que en su viaje a España visitó los valles del Piamonte. La historia de estas fundaciones se identificaba con la de la cristiandad primitiva, porque eran pobres y humildes. El origen constantiniano
fue admitido crédulamente durante largo tiempo por los historiadores protestantes. Pero en el siglo XIX pareció evidencia a los críticos que los documentos valdenses habían sido alterados. Como resultado, las pretenciosas afirmaciones sobre su pretendida antigüedad pasaron al reino de las fábulas. Muy bien, esto lo dice una fuente católica sobre los valdenses. Fíjense fíjense con el desprecio que habla, ¿no? Los valdenses querían dar a su historia un halo de antigüedad y decían que fueron fundados por Pablo mismo, en la época de Pablo. Pero los críticos que examinaron ahora sus escritos definieron que hay contradicciones, adulteraciones, así que esa pretensión, dice, de antigüedad pasó al reino de las fábulas. O sea, los católicos no creen que los valdenses son desde la época de Pablo. Vamos a la siguiente. Nada como el origen de San Pedro. Exactamente. Bueno, ellos sí tienen su origen también. Esto lo escribe un inquisidor en la época de los valdenses, siglo XII. Esto lo escribe un inquisidor sobre los valdenses. Fíjense qué interesante. Dice, entre todas las sectas que existen o que han existido, no hay ninguna más perniciosa que la Iglesia, para la Iglesia, que la secta de los lionenses. Lionenses se les llaman los valdenses también porque eran los pobres de Lyon, se los llamaba. Y esto por tres razones. La primera, su gran antigüedad. Interesante. Esto lo dice un inquisidor. Pues algunos dicen que los valdenses se remontan al tiempo de Silvestre y hasta hay quienes aseguran que al tiempo de los apóstoles. Ahí tenemos la declaración. La segunda, porque es la más extendida y apenas si hay un país donde no exista esta secta. Habían en Alemania, habían en Italia, habían en Francia, habían en Austria. La segunda es porque la más extendida y apenas si hay un país donde no exista esta secta. La tercera razón es que mientras todas las demás sectas despiertan horror y la repulsión de sus oyentes por sus blasfemias en contra de Dios, esta demuestra una gran semblanza de piedad, tanto que sus adherentes viven justamente delante de todos los hombres y creen en todos los artículos del credo, respetando en todo a Dios. Solamente blasfeman de la Iglesia y del clero romano. Por eso, por estos tan grandes multitudes de laicos le prestan atención. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que la secta más odiada de todas las sectas que han existido, ¿cuáles eran? Los valdenses, por su antigüedad, porque están en casi todo el mundo y porque encima se portan bien y la gente les cree. O sea, la influencia, la piedad que ellos manifiestan hace que el Evangelio se propague y por eso lo odiaban. Entonces acá tenemos la fuente de los perseguidores que nos dicen que los valdenses se remontan hasta la época de los apóstoles. O sea que ya tenemos acá la continuidad, pero no le vamos a creer solamente a las fuentes católicas. Vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía. Perdón, esta línea de tiempo la hago para mostrar. Los valdenses, ellos pretenden que desde el año 500 más o menos hasta el año 1500, ellos preservaron la verdad pura. ¿Sí? Los valdenses. Porque esa continuidad no tiene que ver simplemente con una genealogía de sangre, sino con preservar la verdad. Avanzamos a la siguiente. ¿Qué dice la sierva del Señor? Tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio de los perseguidos y oprimidos en todas las edades. ¿Dónde va a ser el refugio, hermanos? En todas las edades, en las montañas. ¿Sí? Siempre va a ser así. Dice, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe. O sea que tenemos ahí el testimonio del Espíritu de Profecía de que Dios preservó la antigua fe pura durante 1000 años, hasta el año 1500. Y en el año 1500, ¿qué surge? La Reforma Protestante. Vamos a avanzar a la siguiente. Dice, en todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. ¿Sabe qué significa eso? No Trinidad. No Trinidad. Entonces dice que reconocieron la Biblia como única regla de su vida y santificaron el verdadero día de reposo. Amén. Nunca se perdió el día de reposo, nunca se perdió la Biblia como única regla de fe. Y nunca se perdió la adoración al único Dios verdadero por medio de Cristo su Hijo. Siempre hubo un pueblo que mantuvo esas características. Se le marcaba como herejes, los móviles que los inspiraban eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Esa es una razón por la cual no se puede rastrear tanto la historia, sino por mano de sus perseguidores. ¿Sí? Sin embargo,
permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron, ¿cómo? Pura Pura su su fe. Amén. No, y bueno, los valdenses por ahí sabían, no, mantuvieron pura su fe. Como ¿Sí? herencia sagrada. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Como herencia sagrada. Perdón, que me faltó un pedacito, bueno. Sí. Dice, dice, los valdenses se encontraron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. ¿Saben por qué subrayé eso? Por la guerra contra la crítica textual. Ellos tenían una traducción. Pablo citaba traducciones de la Biblia, la Septuaginta. Ellos no tenían escritos originales. Ellos tenían traducción en su propio idioma. Dice, centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues, ¿qué cosa? La verdad sin adulteración. Y esto los hizo objeto especial de odio y de la persecución. ¿Se puede tener la verdad pura con una traducción de las Escrituras? Amén. Amén. Porque Amén. Dios preserva lo que Él quiere preservar. O sea, Dios preserva su palabra. O sea, Dios la contiene y mantiene las ideas hasta nuestros días. Avanzamos a la siguiente. En el año 1532, en el Sínodo de Chanforán, se une los valdenses se unen a los protestantes, por eso mantuvieron la verdad pura durante ¿cuánto tiempo? 1000 años, no 1260. Después del año 1500, los valdenses, ¿qué hacen? Deponen la observancia del sábado para unirse a la reforma protestante. Durante 1000 años nomás mantuvieron la verdad. En el año 1500 ellos se unen a la reforma protestante. Avanzamos a la siguiente. Fíjense otro dato interesante. Recién el 17 de febrero de 1848, año interesante, con cartas patentes, el rey de Saboya, Carlos Alberto, reconocía los derechos civiles a los valdenses. Acontecimiento fundamental para la historia religiosa de Italia y por supuesto para el pueblo valdense. La primera de los pueblos. O sea que los valdenses dejaron de ser perseguidos a mediados de 1800. Interesante. Fíjense cómo siguen los acontecimientos. Vamos a la siguiente. Entonces tenemos acá, del año 500 al año 1500, Dios preserva pura la verdad. Y ahora tenemos que llegar hasta nuestros días, ¿sí? Del año 1500 en adelante surge la reforma protestante y comienzan las migraciones, y ahora vamos a lo que dijo el hermano, Estados Unidos. Porque esa mujer en el desierto no solamente eran los valdenses en las montañas, sino que también eran los peregrinos. Las migraciones tuvieron a los Estados Unidos. Estados Unidos se convirtió en esa tierra que abrió su boca para ayudar a la mujer que era perseguida, ¿no?, en su tierra. En este caso vamos a hablar de los ingleses, ¿no? Ingleses que fundaron los Estados Unidos huyendo de las persecuciones que en su propia tierra, de una iglesia entre comillas protestante como la iglesia anglicana, eran perseguidos y eran marginados. Estos peregrinos se llamaban puritanos. ¿Escucharon hablar de los puritanos? Los valdenses existen hasta el día de hoy, los puritanos existen hasta el día de hoy. En su momento jugaron un papel profético. Hay una sucesión, ¿sí? Vamos a la siguiente. Los puritanos. ¿Quién quiere leer? Es una cita del conflicto de los siglos. Ya estamos terminando. En cuanto se vieron obligados a separarse de la iglesia anglicana, los puritanos se unieron en solemne pacto como pueblo libre del Señor para andar juntos en todos sus caminos, que les había hecho conocer o en los que Él les notificase. En esto se manifestaba el verdadero espíritu de la Reforma, el principio esencial del protestantismo. Con ese fin partieron los peregrinos de Holanda en busca de un hogar en el Nuevo Mundo. Amén. Estos peregrinos que dice partieron de Holanda, venían de Inglaterra, pararon en Holanda y ahí tomaron un barco. ¿Quién se acuerda el nombre del barco? Un barco muy famoso que está en la historia. Dios se encargó de que todos estos acontecimientos queden bien. ¿Quién se acuerda? La niña, la pinta, Santa No. Eso es antes. ¿Qué se llama? La Flor de Mayo. Mayflower, ¿no? Mayflower. Vamos a la siguiente. Ahí está, dice los puritanos. Los padres peregrinos, los inmigrantes que cruzaron el Atlántico a bordo del Mayflower en 1620. 100 años después. Ya llegamos hasta nuestros días. Primero ya llegamos con el mensaje, con esa sucesión, ¿no?, hasta nuestro continente y prácticamente ahora vamos a ver hasta nuestros días. Vamos a la siguiente. Dice, en el año 2020, esto es un recorte que tomé de internet, me pareció muy interesante, después lo corroboré, ¿no?, pero estaba así en internet, ¿no?
En 2020 se cumplen 400 años de la llegada del Mayflower a Norteamérica. Miles y miles de personas festejarán este acontecimiento. Seguramente te estarás preguntando, ¿y qué tiene que ver este evento histórico con los adventistas del séptimo día? En realidad, más de lo que podemos pensar. William White era uno de los 102 pasajeros que viajaba a bordo del Mayflower y también fue uno de los que firmó el pacto de Mayflower. Este pacto llegó a ser el fundamento de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. James White, o Jaime White, esposo de Ellen, era ascendiente directo de William Peregrino White. Pues hay otros pioneros adventistas también que tenían ascendencia, ¿no? Entonces vamos a avanzar un poquito más y ahora vemos el resumen. Tenemos un linaje. En el año 100 el apóstol Pablo predica a los gentiles. Puse el año 100, en realidad es menos. Del año 100 al 500, cristianos en Italia huyen a los Alpes, se refugian en las montañas. Del 500 al 1500 y se preservan la fe pura, tienen la Biblia en su propio idioma. Estos son los 1000 años, ¿sí? Y del año 1500 los valdenses deponen el sábado y surge la Reforma. Y en el año 1620, migraciones de puritanos a América. Y de esas migraciones de puritanos a América surge el gran movimiento adventista en el año 1840. Y de ellos, ¿quiénes vienen? Nosotros. Entonces, tenemos una historia, vamos a la siguiente. Tenemos un tiempo, surgimos en el momento que el tiempo lo marcaba, que la profecía lo marcaba. Tenemos un nombre que es peculiar y característico, que incluso aparece en las Escrituras como eje de la discusión y de las burlas en el tiempo final, la venida de Cristo y el sábado. Y tenemos un linaje, los cristianos primitivos, los valdenses, los peregrinos, hasta los adventistas del séptimo día. La última diapositiva. Dice la sierva del Señor en Testimonio para la Iglesia, tomo 2. Dice, se me mostró que los que están tratando de obedecer a Dios y purifican sus almas mediante la obediencia a la verdad son el pueblo elegido de Dios, su moderno Israel. Dios dice de ellos por medio de Pedro. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un llamado, lo podemos ver en la historia, podemos vernos a nosotros mismos en la historia y en la profecía, y podemos responder a ese llamado para anunciar el Evangelio, ¿no? Para que otros puedan ir también a la luz de Dios. Esto era todo lo que quería compartir, espero que les haya gustado, espero que sea de bendición. Bueno, gracias por la paciencia, que tardamos un poquito más. Dios le bendiga. ¿Quién eres tú?